ahora sí tenemos a Elaine Félix con nosotros. Hay que aprovechar, Elaine, estos minutos que va a estar aquí en cabina. Bienvenida, amiga. Hola, Faride, yo feliz. Teníamos más o menos un programa paralelo para variar. Sí. Pero de verdad que un honor y más en este día tan importante. Para nosotros es sumamente importante lo que trabajamos en educación sexual y sobre todo por las altas cifras que el país, vamos a decir, debuta a nivel mundial. Somos el 5º país con la tasa más alta de embarazo adolescente en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de educación sexual. Nosotros recientemente vimos varias tragedias que se sucedieron una tras otras, de la cual gran parte de la población fue testigo, pero que sabemos que ocurren diariamente. Quizás no con el mismo desenlace fatal, quizás no con los mismos elementos, pero tú dices, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando una educación sexual. Hemos definido qué tipo de educación sexual queremos y qué es la educación sexual. Vamos a partir de ahí. ¿Qué es la educación sexual? La educación sexual es simple y llanamente herramientas para que las niños, niñas y adolescentes puedan asumir su sexualidad de una manera responsable, positiva y saludable. Con esto quiero definir el término de sexualidad, que es mucho más que sexo, mucho más que genitalidad. La gente está confundida porque cree que sexualidad es genitalidad. Y sexualidad es lo que somos, cómo nosotros nos expresamos con el mundo que nos rodea, de la manera en cómo saludamos como mujeres, cómo hablamos como mujeres, cómo pensamos como mujeres, cómo nos expresamos ante la sociedad. Eso es sexualidad. Ahora, sin estereotipos. Exacto, y que influye en nuestro género, que es la construcción social de qué es ser mujer. Obviamente que eso es una construcción que se hace desde que somos niñas. Nuestro sexo orgánico, que define nuestros genitales, vulva, que en el caso de las personas que tenemos vulva estamos definidos dentro del sexo femenino, y los hombres que tienen pene están definidos dentro del sexo masculino, pero también hay algo que se llama intersexo, que son las personas que no tienen unos genitales definidos, sino que nacen con genitales ambiguos y ya están definidos dentro de un tercer sexo. Como los hermafroditas, por Exactamente, ejemplo. Que ahora le llamamos intersexuales. Intersexuales. Exacto, entonces también está definido la orientación sexual, que define la identidad de las personas hacia lo que nosotros nos sentimos atraídos. Por ejemplo, dentro de la ciencia hay 4 orientaciones sexuales definidas. Heterosexual, que somos las personas que estamos definidas como que nos sentimos atraídas hacia personas del sexo opuesto. Homosexuales, que están definidos como personas que se sienten atraídas hacia personas de su mismo sexo. Bisexuales, hacia personas de ambos sexos. Y asexuales, que es una orientación que define a las personas que no sienten ningún tipo de atracción sexual. Esos son los fundamentos básicos que de alguna manera definen nuestra identidad sexual. Ahora, genitalidad es lo que hacemos con los genitales. Y dentro de eso están las relaciones sexuales. Lo que pasa es que la gente entiende que cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando de genitalidad. Es decir, que cuando se habla de educación sexual en las escuelas no es un manual para incentivar a nuestros niños y niñas a que tengan sexo irresponsable. Y desenfrenado. Desenfrenado y irresponsable. A una edad no apropiada. No es así. Claro que no es así. Claro. Marido, te puedo grabar. Lo grande del caso es que las cifras están ahí. ¿Qué? Señores, las cifras están ahí y de alguna manera las cifras revelan que la educación sexual jamás promueve, al contrario, los chicos y chicas que saben lo que puede suceder cuando se inicien, piensan antes de actuar. Dicen, si me mojo, me va a dar gripe, me va a dar neumonía, mejor me quedo en la casa o salgo con una sombrilla. Ahora, si tú no sabes que con el huracán María te puede llevar una ola que te puede matar, tú surfeas y te mueres. Entonces, la información se traduce en prevención y en salud. Y nosotros lo que queremos es que los chicos, chicas y adolescentes, los niños, desde que sean pequeños, sepan cuáles son las situaciones que pueden poner su cuerpo en riesgo y puedan protegerse. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo uno educa en la etapa de la primera infancia a estos menores? Porque para muchos padres que no conocen mucho el tema de la educación sexual, esto puede sonrojarlos. Sí. Es decir, un niño de 5 años no se le puede explicar nada. Entonces, bueno, pero el niño de 5 años tiene un pene. Claro. Y ya tiene erecciones, tiene que saber para qué sirve. Exacto. Entonces, o qué le está pasando químicamente, aunque no tenga el morbo del deseo, ¿no? O la lujuria que se desarrolla con los años. ¿Cómo educamos en esa etapa de la primera infancia de manera segura? Mira, la primera infancia se gestiona desde la educación sexual para que los chicos y chicas aprendan a cuidar sus partes privadas, a identificar sus partes privadas, a entender cómo funciona su cuerpo y de alguna manera a prevenir que con su cuerpo puedan suceder acciones que nosotros traducimos como abuso. Sabemos que en la primera infancia
infancia están los mayores riesgos de que los chicos sean víctimas de abuso, porque los adultos y otras personas que están rodeando al niño pueden utilizar su cuerpo por la vulnerabilidad de la edad. Un niño de 0 a 10 años es mucho más vulnerable que un adolescente, porque obviamente no tiene la capacidad ni la madurez para identificar una situación de abuso. Y lo que trabajamos en educación sexual sabemos que el abuso sucede en personas cercanas al niño o niña, no son personas extrañas. Entonces necesitamos que ellos entiendan cuáles son los secretos buenos, cuáles son los secretos malos, qué se dice y qué no se dice, por qué las partes privadas son partes privadas. Pene no es igual a pistolita, vulva no es igual a mariposita, porque con la mariposita se juega y con la pistolita también, con el pene no se juega y con la vulva tampoco. Entonces fíjate la importancia de que ellos entiendan que no son partes sucias, que no son partes malas, son partes privadas, pero son tan normales como hablar del codo o el brazo. La única diferencia es que con el codo y el brazo yo de alguna manera puedo salir a exhibirlo, pero con mis partes privadas no. Por eso utilizamos panty y pantaloncillo. Pero también tenemos que enseñarlos a ser varones y a ser mujeres. Uno de los grandes problemas que tenemos, lo que estamos trabajando con educación sexual, es el tema de la masculinidad. Señores, el tema del embarazo adolescente no es un tema femenino. Claro que no. Es un tema de violencia de género. Se interviene el tema de la violencia porque sabemos que en muchos de los casos de las niñas que están embarazadas ahora no son por relaciones consensuadas, son relaciones entre personas que están abusando del cuerpo de esa niña. Y que le llevan muchos años y que la ley cataloga como violación sexual. Entonces, aunque digan que ha existido algún tipo de consenso, de aquiescencia, un adolescente de 12, 13 años no adolece de una madurez para decidir en su vida. Con un hombre de 35, 40 años. Y no solamente eso, ¿qué está pasando socialmente con el manejo que se le está dando a la sexualidad de los adolescentes? ¿Cómo le enseñamos a nuestras chicas a protegerse de un muchacho que le está diciendo a ella que le va a pagar el salón para que le dé sexo? De alguna manera una chica en una situación vulnerable que no sepa los riesgos de esa relación, de ese intercambio sexual, se expone por una situación de vulnerabilidad por falta de conocimiento. Ahora yo voy a ser un poco abogada del diablo, porque te diría algún oyente... Y el diablo tiene abogado. Pero como diría, algún oyente debe estar diciendo, ¿y qué hacemos con la sexualización extrema de nuestras niñas? Que las vemos en las redes, semidesnudas con 8, 7 años, bailando cadenciosamente estos ritmos vulgares, provocando a ese pobre hombre. A ese pobre indefenso. Estamos grabando, Claro. Señores, eso que yo estoy diciendo, que relajo. Pero hay mucha gente que piensa así. Claro, esa sexualización que se está viviendo. Sobre todo en zonas donde hay mucha violencia económica, donde hay falta de oportunidades, porque ahí pasa más. Yo siempre he dicho que no podemos dar lo que no tenemos. Es una respuesta obediente a lo que están aprendiendo del entorno. La sexualidad es una representación de lo que yo estoy sintiendo y aprendiendo en el entorno. Entonces hay una educación sexual informal que se recibe diariamente en nuestras casas. Que se llama currículum informal. Oigan eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de eso, estamos culpando a la música y decimos, no, que eso de embocero, eso es urbano. Pero es que esos muchachos están metidos en un negocio que le está generando dinero. ¿Por qué lo vamos a...? Ella no está enamorada de mí, pero le gusta como yo le doy. O sea, pero mi amor, es que escuchar eso el día entero en el hipotálamo, que te repite, porque es una música que no tiene muchas letras, tiene headlines, ¿no? Claro. Ideas centrales. Ella no está enamorada de mí, le gusta como yo le doy. Siempre uso ese porque sé que me parece horrible. Yo te voy a buscar otro más romántico. Exacto, hay otros peores, pero lo digo porque de alguna manera eso como que condiciona la respuesta. El subconsciente, claro. La respuesta de la aproximación sexual de los hombres y de las mujeres. Y eso no te lo voy a discutir. Yo sí te voy a discutir. ¿Cómo tú vas a pelear con la pornografía? Y le vas a decir, no, es que tú me estás poniendo sexo anal sin preservativo. ¿Cómo va a ser? O sea, ¿cómo tú vas a hacer eso? La pornografía es un negocio que no le importa tu sexualidad. No le importa tus hijos, ni le importa que se infecten los 5 mientras lo consuman, porque es un negocio. La música es un negocio. Y esos muchachos están haciendo dinero porque están conectando con nuestros Además, chicos. hay un elemento importante. Esos muchachos están reproduciendo el entorno donde fueron educados. Es la violencia económica
política del Estado, la falta de oportunidades, en ser hijo de una madre adolescente, abandonado por un padre, y así sucesivamente, porque eso es lo que trae el embarazo adolescente y la falta de educación. Pero yo quiero, antes de dar la palabra a David, que tú porque tú has planteado muy bien el tema de, señores, estamos recibiendo una educación sexual informal. Ese es un embate. Eso es un embate. Hay una educación sexual informal donde me agreden a través de la música, donde me agreden a través de todos estos elementos que hemos nombrado. ¿Por qué no realizar una educación sana? Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Tú me estás del contrapeso de la educación no formal, que es lo único que equilibra la balanza. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos una sociedad y sobre todo una incidencia política muy pobre en el tema. Al gobierno no le interesa el tema y lo ha demostrado 1000 veces. Tenemos un plan de respuesta nacional hermoso que tiene unas estrategias que eso da gusto verla, y cuando te vas a los resultados y cuando te vas a las ejecuciones y a la coherencia del plan, lamentablemente los números hablan solos. Entonces, tenemos una sociedad que reza mucho, que es muy creyente, y tenemos un gobierno políticamente influenciado por una religión que obstaculiza que se puedan hacer las acciones necesarias. Este es un tema que no puede competirle a la religión, es un tema netamente científico, donde nosotros tenemos que tomar acciones muy puntuales para poder disminuir esta tasa de embarazo adolescente. Señores, para el 2020 nosotros no vamos a estar en el 5º lugar, nosotros posiblemente estemos en el 3º. Estamos hablando de que nuestro país... ¿El 5º lugar a nivel mundial? No, a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Pero nosotros nos estamos comparando con África subsahariana. En el 2020 nosotros vamos a igualar a África subsahariana, precisamente porque no se está haciendo nada. Señores, cuando hablamos con adolescentes, ellos no saben dónde están los servicios amigables. Yo que voy a los liceos, me dicen, Elaine, ¿dónde me planifico? ¿Qué me pongo? No tienen ni siquiera idea. Lo que comentábamos aquí el otro día. Pero ¿cuál es el problema? Tengo chicas que están intercambiando una ida al salón. O por ejemplo, la mamá le dice, oye, me consíguete un hombre para salir de ti. ¿Sexo transaccional? Pero ¿cuál es el problema? Cuando vamos a comunidades vulnerables, nuestras chicas tienen como meta salir embarazadas y casarse. Tíralo ahí, espérate. Hay una tasa del embarazo adolescente que es deseado. Claro, es que de eso no se habla, porque es una quimera social en una clase vulnerable, porque es jerárquico. Ya yo paso de ser adolescente a ser adulta, tengo mucho más respeto social y además de eso tengo un hombre conmigo que supuestamente estoy amarrando con un hijo. Pero ¿cómo va eso ahora, Elaine, con el tema de que se prohibieron los matrimonios infantiles, el tema de la emancipación? Porque tú estás hablando de un tema que lo decía la ley previo a eso, que era que las jóvenes cuando se embarazaban o cuando entraban en una relación, aún fueran menores de edad, se emancipaban, pónganle entre comillas esa palabra, que fue una palabra utilizada durante mucho tiempo. Sin embargo, con la prohibición de los matrimonios infantiles, ya eso no, por lo menos legalmente, no pasa. ¿Y cuánta cantidad de cosas pasa en este país? No sabe. ¿Qué cantidad de casos de chicas embarazadas, de adultos? Te hablo de niñas de 12 años embarazadas de un hombre de 50, de 40, un hombre de 30 años, donde la familia está aprobando esa relación precisamente porque ese hombre mantiene a la familia entera. Entonces, eso nosotros no lo llamamos una relación, eso es explotación sexual. Ahora, ¿qué cantidad de casos llegan a la fiscalía? ¿Cuántos? ¿Cuántas chicas que están siendo violadas por su hermano, por su papá, van a poner una denuncia? Nosotros tuvimos un caso en Monteplata cuando fuimos a educar con la Barri, donde apareció un feto en un baño. De repente, en medio de la conferencia, se armó el alboroto y de repente nadie fue. Por más que yo quise acercarme a los grupos, obviamente nadie va a hacer, porque ¿quién se va a evidenciar en un país donde obviamente sabemos que... Ay, Dios mío. Entonces, esa chica que hizo lo que hizo, está sola, en una situación alarmante de salud, donde la directora lo que dijo fue que no fue un estudiante del colegio, del centro. Fue un alien que entró. Exacto, fue un espíritu que entró. Todo fue autogenerado, porque también ese es el tema que nosotros tenemos. Hay un que bloqueamos. Yo dentro de, aunque soy creyente, que soy de los que hay una cuota de ambas partes dentro del peso específico que se necesita. Hay, como una vez lo discutió mucho en la casa, porque tenemos siempre estos temas polémicos, de que es verdad, Dios está contigo, todo bien, todo cool, pero eso llega hasta un punto. Llega hasta el punto de que bien caché bombita, como dicen en mi casa, pero a la hora de la educación hay que darle información, porque
también tengo casos de personas que son profesoras en liceos y me lo dicen. Querida Vi, es muy bonito cuando yo escucho a una persona diciendo, ay no, que no podemos dar educación, pero yo tengo una clase y después viene una muchachita, me toca y me dice, profe, tal y tal cosa, me están abusando en mi casa. Que mi papá, que son casos normales, ¿verdad? Otro de los temas es, me están abusando, estoy embarazada, la niña se ha expulsada del colegio, pero el varón sigue en la escuela. Exactamente, y después y ya hay ¿entienden? Hay todo un relato de que, todo lo vemos como lo aceptamos, pero a la hora de que eso es lo lamentable, y eso es lo que a mí más me da pique, y más como hombre, de que las mujeres son las que tienen más que perder en todo este proceso, pero como tú dices, el muchacho, que puede ser también adolescente, que embaraza a esa compañera de curso o de otra sección, se queda en el colegio, ella se va, pero hay un relato dentro de eso que el muchacho ya es el más hombre de todos los hombres. Que aunque está no se haga cargo de la niña nunca. Es posible que los padres todo eso lo permita y entonces todo se vuelve un círculo vicioso. Elena, pero ¿cómo educar en una sociedad tan... O sea, ¿cómo hacemos? De doble rasero, de doble estándar. Lo primero de doble moral. Para que entiendas, la educación sexual debe ser obligatoria. Claro. Es un derecho humano y tú no discutes que tu hijo coja matemática. Claro que no. O sea, de hecho, hay países donde si, por ejemplo, yo llego como Costa Rica, llego como inmigrante y llego con mis 3 hijos, al otro día van a preguntarme por qué mis hijos no fueron a la escuela. Porque los inmigrantes tenemos derechos allá para que los niños sean escolarizados. Se llama el cumplimiento desde la intención política de que esos niños reciban educación. Aquí tendríamos, de alguna manera, por eso hablo tanto de un gobierno o una intención política que pueda abarcar una comunidad completa desde las escuelas, desde el plano de salud. Cuando hablamos de educación sexual no nos referimos solamente a la escuela, nos referimos a que el sector salud tenga un personal que tenga la capacidad de recibir niños, niñas y adolescentes y atenderlos en base a los derechos sexuales y reproductivos que ellos tienen. No decirle a un adolescente que es una levente porque tiene relaciones sexuales. Yo tengo médicos aquí que no están entrenados y cuando llega una chica embarazada o una chica abusada, no saben cómo manejarlo. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, hablamos de un entorno sensibilizado en el tema. ¿Cómo educamos? Tú hablabas ahorita de la primera infancia, a mí me preocupa mucho, porque muchos padres dicen, yo no sé cómo hablarle a un niño pequeño, pero después cómo le habla a un niño de 10 años, de 12 años. A un niño. Porque si no lo quiero estimular a que tenga relaciones sexuales, porque todavía no hemos entendido que la educación sexual es la interrelación que yo tengo con mis pares, con las personas de otro sexo, en la sociedad y base a los valores de la sociedad en la que yo vivo. Claro, y cómo me relaciono con mis amigos, cómo se saludan los amigos, cómo me he visto sintiéndome cómoda, exacto, sin sentir que estoy ofendiendo, ni que nadie va a venir a agredirme, ni voy a culpabilizarme porque me agredieron. Y cuáles son inclusive los comportamientos aceptados dentro de la sociedad. Claro. Que nos definen como seres. Exactamente. Por ejemplo, los niños de 9, 10, es más, los niños de 7 años en adelante necesitan conocer cuáles son los cambios que van a vivir en su cuerpo. Correcto. Son niños que están entrando a una pubertad. Pubertad son los cambios físicos que involucran los cambios que tienen que ver con la adolescencia. Crecimiento de las mamas, el crecimiento del vello, una serie de cambios hormonales y físicos. Ya a los 7 años se habla de que ya los niños van a comenzar el cambio hormonal drástico, la curva hormonal. Necesitamos explicarle por qué van a sangrar, cuál es la función. No es una sangre mala, no estás enferma, vas a menstruar porque simplemente es una señal de que inició tu vida sexual, tu vida reproductiva, y el dolor no es que te vas a morir, es que simple y llanamente cuando el endometrio se descama puede suceder un pequeño dolor por el desgarramiento, pero no pasa nada. ¿Cómo nacen los niños? Pregunta un niño de 5 años, ¿cómo le explicamos? Ya la cigüeña ya no sé. Hay una cigüeña, porque ese es uno de los grandes problemas del mundo. Para que tú entiendas, nosotros somos los padres análogos que nacimos sin internet, que no hubo para nada Facebook y estamos educando a los primeros nativos digitales. Exactamente. O sea, para que tú entiendas la brecha de información. ¿verdad? O sea, cuando un niño tú le vienes a hablar de la cigüeña, te mira, o sea, mami, de verdad. Porque simple y llanamente ya buscó en Google, un amiguito en el colegio le dijo, no, que tu mamá y tu papá se acuestan. Sí. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque mentirle a esta generación es así, señores. Es muy difícil. Yo recuerdo que una vez con 10 años una amiga me preguntó mucho más, o sea, ¿cómo cuántas veces tú crees que tu mamá y tu papá han tenido relación? Y yo calculé, bueno, somos 4 hijos, como 6 veces. Calculé de fallo. Incluso le diste un margen de error. Para que tú veas. Pero yo, por ejemplo, te pregunto, Farida, vamos a suponer
Dime, ¿cuándo ustedes se enteraron o cuándo vieron el primer contenido pornográfico? Muy bueno. ¿Cuándo? Te estoy hablando de adolescencia, lo más seguro, una revista que dejó un primo debajo de una cama. Arriba del techo. ¿Verdad? Y eso era con 13 años. Señores, yo educo niños de 6 años y casi todos han visto contenidos pornográficos. Ya, están abiertas. Es que están Pero abiertas. claro, o un hermano que ve porno y dejó la computadora abierta, o un amiguito que le prestó el iPad. Señores, la cantidad de padres, los hombres están compartiendo pornografía por WhatsApp, eso da... Total, los grupos de hombres lo hacen diariamente. O sea, tú bueno, lo sabes. yo tengo uno que terrible. No, ustedes lo saben. Los Illuminati. Los Illuminati. atención, O sea, Señor, yo tengo un grupo que cuando... Y todo lo que se lo daron en Loyola están en eso. Atención, Alejandro Fernández W. Señor, y tengo niños que me dicen, en el celular de mi papá, porque nosotros como educadores tenemos que identificar la fuente. Entonces, ¿cómo le explicamos a un niño de 5 años cómo nacen los niños en este mundo ya con tanta información? Lo que la educación sexual habla de que nos enfoquemos en la carrera por la vida. Claro. Lo más importante es explicarle que mamá y papá tienen una relación entre adultos que se aman. Hay que vincular el sexo con amor, porque lo que los medios están vendiendo es que es un intercambio de favores. Y entre adultos, llevarlo a una edad donde debería suceder. Donde papá y mamá se acarician y se expresan el amor que se tienen como adultos, y papá coloca su pene en la vagina de mamá e introduce más de 300 millones de espermatozoides que nadan muy rápido. Y el espermatozoide que gana la carrera, porque nadó más rápido, porque llegó al óvulo de primero, ese gana y se forma un bebé hermoso como tú, mi amor, que va a crecer durante 9 meses en el vientre de mamá. Los niños lo entienden perfectamente. Sí, pero ven acá, y los niños que ven, que juegan. Sí, y los niños se enfocan en la carrera por la vida. O sea, que bajan apps de ellos se olvidan de la... Eso es sencillo. El problema son con nosotros, porque nosotros sabemos lo que sucede. Ellos no saben. Ellos no tienen el morbo adulto. Y lo que ellos dicen, entonces yo gané. O sea, lo que ellos en su mundo imaginario entienden es que ellos son importantes. Yo fui el esperma más rápido. Exacto. Y yo le digo, sí, tú eres Feliz Sánchez, güey. Y ellos se emocionan y entienden, porque ellos lo que quieren saber es ¿De dónde que ahora, viene? si tú le vienes con miedo, si ellos ven que mamá está ansiosa o papá se pone nervioso, no te van a creer. Dicen, pues yo soy maqueta. O sea... Pero ahora hay muchas herramientas donde los padres, probablemente algunos que nos están escuchando, se hacen muchas preguntas. Ahora hay muchas herramientas para nosotros también aprender en lo que el Estado asume con voluntad política, el rol que tiene que asumir. Pero, a mí lo que me preocupa de esto, perdón, es que tú estás ocupada en la crianza. Tú decidiste tener un niño. Claro. El problema es que no tenemos esa gran cantidad de madres que están ocupadas. Señores, lo que yo estoy viendo, el país no es entre Lincoln y Churchill. El país es mucho más allá. Qué bueno que tú dices. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que tenemos? Una situación grave, porque cuando vemos una familia donde la mamá es alcohólica, se están matando, hay violencia de género, la mamá no le importa a ese muchacho porque salió embarazada de un humo que se dio o la violaron, ese niño está solo y no tiene información porque simplemente no tiene familia. Entonces, esos son los más. Nosotros somos los menos. Las personas que estamos enfocadas en crianza somos los menos. Entonces, no hacemos nada con empoderar a ese pequeño grupito cuando el otro está literalmente solo en la sociedad más hipersexualizada de la historia. Ustedes no están entendiendo. Pero ¿cómo hacerlo? Porque yo te veo, Elaine, te hago un cuadro. Elaine es una persona liberal, es una persona seguro, hija con un pariente, un tío medio izquierdoso. Una mamá muy rebelde. Exacto. Bastante. Claro. Ese sí es revolucionario. O sea, fíjate que te estoy dando el perfil con el cual una persona conservadora te definiría. Ajá. Y esa persona conservadora interactúa en nuestra sociedad. Sí. Porque aquí estamos en una revolución neoconservadora que comenzó desde el momento en que los políticos asumieron la irresponsabilidad de que las sotanas decidieran decisiones de carácter. Repite eso, por favor, repite. No, claro, eso comenzó aquí hace tiempo. Sí. Porque a nadie que usted le dé... ¿Qué? No, pero eso fue reciente, no fue el concordato. Eso fue cuando la clase política fue incapaz de resolver un problema electoral que hubo que llamar a sotanas para que decidieran problemas que la inmadurez de los políticos fue incapaz de enfrentar. A mí me gusta la gente. Desde ese momento, usted no puede darle a nadie espacio a que se siente en una mesa y no saque provecho y tome participación política. Y eso fue lo que pasó. De ahí en adelante comenzó un retroceso, donde comenzamos a ver con un prisma de la religión decisiones de políticas públicas. Entonces, para que también nuestro radioescucha de memoria o tal vez no se acuerde, fueron que hay decisiones dentro de nuestra vida diaria que la deben tomar los políticos con una conciencia totalmente
política, tomando dependiendo el área, cada uno de los puntos, y no partir solamente del lado de la religión como el todo, porque nosotros no somos ángeles dando vueltas, somos gente que siente y padece, y que tenemos en casos que pasan en todo el mundo, tenemos carencia y tenemos que ir menguando y reduciendo esos números que nos dice el AINE de manera directa. Lo que pasa es que yo, quizá en mi condición de una persona que ha trabajado directamente en políticas públicas, yo he percibido ese retroceso. ¿En qué sentido te lo digo? El Estado es laico. Correcto. Independientemente de que yo como político vaya los domingos y crea en la religión y críe a mis hijos en función. Y las políticas públicas se toman desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, independientemente de que yo como un padre de familia vaya los domingos a la iglesia, crea en la religión católica y eduque a mis hijos en función de la ética judeocristiana. Perfecto, ese es un derecho que yo tengo. Lo digo porque en algunas materias, sobre todo en salud sexual y reproductiva, aquí todo el mundo sabe que aquí, yo no lo voy a decir porque una gente pero aquí Promesa no repartía preservativo. No. Te voy a poner un caso muy sencillo. Que te digo que es una política pública. Y antes que el AINE comente hay que decir que eso era antes, ahora sí lo hace. Y antes de que el AINE haga la puntualización, yendo en esa puntualización, que nosotros, que la iglesia, de alguna manera muy consciente, cambió un discurso que específicamente, que el mismo Jesús dice, que le dan un caso en tema de los impuestos. Le dice, señor, maestro, el tema de los impuestos, él le dice, ¿cuál es la cara que está ahí? La del César. ¿Todos nos dimos cuenta que es la del César? Sí. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se acabó la discusión. Entonces, es muy claro que debemos hacer lo que tenga que ver con lo político, temas políticos, decisiones políticas y temas de política pública en este asunto, no solamente con los impuestos, sino también con la educación y la educación sexual. Señores, es que aquí no se está discutiendo el tema de la religión. Todo el mundo tiene derecho a creer y a tener sus creencias personales. Lo que eso no puede involucrarse con los derechos humanos, porque independientemente de que usted crea o no crea, a usted le va a llegar la menstruación. Y el virus del papiloma humano es aquí. El virus aquí en el Islam, en lo que sea, ocasiona cáncer porque hay cepas que lo producen. Y de alguna manera necesitamos que esa persona, independientemente de lo que crea, pueda tomar acciones que puedan prevenir situaciones de riesgo. A eso es que nosotros estamos apelando. Por eso es que la educación sexual no compite con la religión. Tenemos una llamadita en línea. Buenas tardes, sin tacones ni corbatas. Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Gracias. Su preguntita para el AINE Félix. Andrés. Sí. Yo, en mi punto personal, no estoy de acuerdo en no hablar de sexo a un niño de 6 años. ¿Por qué? Porque tú estás despertando el morbo mental. El morbo. Porque tú lo tienes tú. Cuando tú le hablas de sexo, por ejemplo, a un niño de 6 años, lo que va a investigar, eso es lo que va a crear que un niño de 6 años empiece a tener relaciones sexuales a los 6, a los 10. Perdóneme, señor, excúseme que lo interrumpa, pero es que estamos hablando de dos temas diferentes. Yo nunca he dicho que al niño se le habla de sexo. Cuando se habla de sexualidad es diferente a hablar de genitalidad. Usted está refiriéndose a un tema que no se maneja en infancia. Estamos confundiendo los conceptos. Por eso le pregunté. Realmente todo este tema es de ese. Señores, aquí te parece, los seres humanos somos sexuales. Sí. Desde que nacemos. Mi hijo me preguntó con 5 años qué significaba el órgano reproductor eréctil. Con 5 años. Yo no puedo inventármelo. ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer pipí? Ah, no. Sí, mami, me pasa esto, una erección. Y yo, pues entonces eso es el órgano sexual reproductor eréctil. Exacto. Ya se acabó. Exacto. Ya no hay morbo, el morbo está en mí. Él no tiene morbo, él tiene 5 años, está haciendo una pregunta porque oyó ese concepto. Él tiene mucha curiosidad. Y tiene curiosidad, pero no tiene morbo. Pero porque tú no generaste una duda. No, o sea, al contrario. Tiene una erección. Vio a mami. Cuando vas a orinar, que te levanta, pues entonces es una erección. Eso es el órgano sexual reproductor erecto. En su momento él tendrá la oportunidad de hacer más preguntas. Que el tema principal, dar luz. Él hizo una lógica, ok,
mami no estuvo nerviosa cuando me dijo esto. Normal. Me dijo una cosa que cuando yo lo veo, lo constato y lo verifico, claro, y es verdad lo que está diciendo. Por Pero lo tanto, se acabó el tema. El Seguimos. problema que tenemos aquí, señores, de verdad, el problema que tenemos es que la sociedad no entiende la diferencia entre genitalidad y educación sexual. Cuando tú le explicas a los padres la diferencia y le dices qué tú vas a hacer, de hecho en Argentina existe lo que se llama escuelas vidriadas, donde nosotros los educadores podemos trabajar con los chicos y los padres desde afuera pueden ver el trabajo que hacemos y entienden que no es promover relaciones sexuales. Jamás. De hecho, en la primera infancia no se habla de sexo, a menos que los niños pregunten. Además, tú dijiste algo importante. Cuando una persona está educada sexualmente, retrasa incluso el hecho de la consumación sexual. Las estadísticas están ahí en otros países donde se ha implementado este tipo de educación desde temprana edad. Y es importante aclarar algo. Tenemos una confusión grandísima con el inicio sexual. La gente entiende que el inicio sexual es penetración. El inicio sexual comienza cuando tú te das el primer beso apasionado y comienzas a compartir el cuerpo con el objetivo de obtener placer sexual. Entonces, en los juegos sexuales se dan muchos embarazos. Hay un juego sexual muy famoso que es el brocheo, que ha existido toda la vida, pero ahora mismo tenemos el escondite chino, tenemos el escondite haitiano, que son juegos sexuales que están haciendo nuestros adolescentes y muchos papás no tienen idea. Tú vas a tener que explicarlo. Ella va a tener que volver aquí a decir, vamos a tomar una llamada porque el aire se nos tiene que ir. Buenas tardes. Sí, adelante. Gracias. Sí. Primero hay que preparar a los padres como sociedad, porque lo que decía el joven que todo, dale, que hay más gente. No le puede venir a hablar ni de sexualidad ni de sexo a un niño cuando el padre todavía no está preparado para ellos. Y otro punto 2, siempre ponemos a países que están 500 años luz por delante nuestro de referencia. En Argentina, como usted dijo, en Argentina a los 10 años ya las niñas andan con condones en los bolsillos, ya están preparadas. Pero ¿en qué país es ese? Quiera con lo que sea. Te hablan así de sexualidad y de sexo. En Argentina. Eso te asombra. En Argentina, por eso no podemos poner... Pero colaborador, ¿y cuándo usted ha ido a Argentina y ha visto eso? Porque yo no he visto eso nunca. Yo le voy a hacer una precisión. Parte del avance que ha tenido Argentina en tema de información y de educación fue que al principio del siglo XX pasado, lo primero que se trabajó fue la educación. En primer lugar, o sea, la información de que uno de los países con la natalidad más controlada es España, que tiene educación sexual desde Vamos a ponerle un caso cercano, Uruguay. Buenas tardes, que sí, me ha parecido. Buenas. Sí, yo quiero una... ¿Buenas? Sí, le estamos oyendo, está en el aire. Ok, mira, yo quiero opinar, por ejemplo, yo quiero compartir con el aire la historia. Mi hermana estaba embarazada una vez y la llevaron a un hospital de aquí del país y ella se cayó, fue, y en ese hospital pensaron, ella tenía 19 años, que iba a abortar y ella trataron de una forma totalmente inhumana, le hicieron sufrir muchísimo y simplemente porque pensaron que iba a abortar, porque iban muchas personas menores de edad a ese hospital a abortar y ya tienen ese prejuicio que esas jóvenes fue por placer que quizás tuvieron una relación sexual y estuvieron embarazadas. Qué bueno que ella llama. Gracias por su testimonio. Vamos a hacer la última llamada. Buenas, para que la responda toda ya el line ahí. Buenas tardes, sin tacones ni corbatas. Sí, buenas. Sí, adelante. Efectivamente, cuando hay una buena educación sexual, se controla mucho la natalidad, porque aquí hay muchos tabúes y por la inconsciencia, la gente queda embarazada, o sea, las mujeres quedan embarazadas porque no saben cómo controlar, o sea, no saben absolutamente nada de reproducción. Nada, ni las enseñan a disfrutar su sexualidad. Una vez un caso de una muchacha que quedó embarazada porque a ella le habían dicho que si ella tenía sexo en el agua, ella no iba a quedar embarazada. Ya. Sí. Esos son uno de los grandes mitos. Exacto. Muchísimas, no, porque no nadan. Exacto. No nadan. Yo tengo adolescentes que entienden que salen embarazadas con el sexo oral.
para que tú entiendas, yo tengo que explicarle que el estómago y las trompas de falopio están en diferentes zonas, porque lamentablemente aquí hay un problema serio de educación, señores. Cuando hablamos de educación sexual, tenemos que hablar de educación básica. ¿Dónde están los órganos? De anatomía. De anatomía. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando, refiriéndome a la llamada de la señora que explicó, de la muchacha que explicó de su hermana que salió embarazada y fue al hospital y la trataron malísimo, ¿cuál es el problema de esto? Las que viven ese maltrato son las pobres. Los quintiles más pobres son los que tienen el gran problema del aborto y sobre todo del tema de la violencia obstétrica. Las chicas ricas o de clase media no viven ese escenario. ¿Qué? Precisamente porque no tienen la necesidad de ir a un hospital. Sí. Tienen un médico que puede garantizar su salud y puede aliviarlas de una situación que ellas de alguna forma no planearon. Ahora, una niña de un quintil o de un estrato socioeconómico de escasos recursos va a morir por un aborto clandestino. Nosotros vimos una clínica en uno de los liceos que fuimos a visitar el año pasado en la jornada escolar, donde esa clínica estaba enmascarada como un partido político y cobraba 800 pesos por abortos. Wow. 800 pesos. 800 pesos. Ya tú sabes que te puede brebaje, percha, de todo. Entonces, lo grande del caso que le garantizaba a las chicas que después del aborto se podían ir a la escuela, al liceo, literalmente. O sea, ni siquiera se quedaban internas. Para que tú entiendas. O sea, eso es lo que está pasando en este país. Entonces, cuando hablamos de embarazo no planeado, no me vengan a decir que son leventes. No me vengan a decir que son chicas que están, vamos a decir que experimentando con su cuerpo. Señores, esa no es la realidad. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos exigirle a una familia que tampoco tiene información. Exacto. Una cultura llena de tabúes, de falta de información, por eso una alta tasa de embarazo en adolescentes que hace reproducir esa pobreza extrema, esa falta de oportunidades. Una niña que a destiempo se involucra en el proceso de ser madre sin el criterio, sin la responsabilidad, no va a tener la capacidad para asumir lo que eso conlleva, no va a poder tener la capacidad de insertarse en el mercado laboral formal, salvo muy raras excepciones, de estudiar si no tiene la mano de amiga. Mira, yo creo que tú vas a tener que venir más, las líneas siguen llenas. Cuando quieran. Y creo que hay muchas inquietudes. Sí, podemos hablar de embarazo adolescente. De las llamadas que hemos recibido hoy, es parte de lo que nos dice que tenemos que seguir siendo reiterativos en este tema. Y vamos a hablar de masculinismo, Faride. ¿De masculinidad? Masculinismo. Masculinismo es el concepto que estamos promoviendo sexual. Así mismo como el feminismo se ha encargado de empoderar a la mujer para que pueda valerse y sobre todo reconocer su derecho, a los hombres también hay que educarlos. Claro que sí. Para que puedan ser una versión más positiva de varón que rompa con el machismo. Y eso no sería una nueva masculinidad, como dices. Sí, una nueva masculinidad desde lo positivo, donde el hombre no manipula el cuerpo de la mujer, no la entienda como una muñeca inflable, sino que realmente la entienda como un ser humano que está al lado y que puede aportarle a él tanto como ella le pueda aportar. Entonces tiene que trabajarse desde la familia, donde al hombre se le enseña a canalizar sus emociones no por el pene, por el cerebro. Vamos a hablar de eso cuando tengamos el aire próximamente. Vamos a dar un aplauso. Una vergüenza. Ahora ella tiene que ir a educar precisamente, que le están esperando. Gracias, querida, por haber estado con nosotros. Ustedes no se muevan, que de inmediato regresamos con más en Sin Tacones ni Corbatas.